Es día viernes 16 de octubre, se acaba la semana, mi querida Ali. Así es, ha llegado ya el viernes, así que ponerle toda la energía, toda la actitud para culminar bien esta semana laboral. Exactamente, esa es la palabra, la actitud para terminar adecuadamente, a ponerle fe, esperanza, alegría y vivir un día a la vez para que lo cotidiano pues se vuelva algo espectacular y lo espectacular sea parte de nuestra vida. Así es, y agradecerles a todos nuestros amigos televidentes por estar a esta hora acompañándonos para estar muy bien informados aquí en el Comercio. Desayune rico, tómese un cafecito de la esperanza, como digo yo. Un cafecito de esperanza. Bueno, esta es un tecito, una agüita, lo que sea, pero que tenga esperanza. Pero que tenga esa dosis maravillosa que se llama esperanza en todo, no solamente en la vida, en todo. Que la esperanza sea lo que más empujemos nosotros. Que es lo que último que se debe perder. ¿No es cierto? Muy bien, así sabemos que van a venir días. Exactamente, así que hoy tenemos información política y mucho. Hoy usted tiene entrevista también, ¿no? Sí, estaremos conversando con el expresidente Lucio Gutiérrez acerca de su candidatura. ¿Ahora es candidato? Claro, por cuarta vez. ¿Por cuarta vez ya? Sí, wow. Cuarta vez hace el intento. Veamos cómo le va a ir. Vamos a conversar justamente con él. No se pierden la más entrevista, adelante. va a estar muy, muy interesante. Les contamos que la defensa de Jacobo Bucaram Puley informó que la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de habeas corpus para que sea trasladado desde la Tacunga a la cárcel 4 de Quito. Los abogados indicaron que se demostró la violación de los derechos constitucionales contra su cliente. Que lo que desde el día de ayer se encuentra circulando en redes sociales es totalmente cierto. Ya lo confirmaron los abogados de la familia Bucaram. La Corte Nacional de Justicia aceptó el habeas corpus que propuso Jacobo Bucaram Puley a través de su defensa técnica. Con esto será trasladado desde el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi hasta la cárcel 4 en el norte de Quito, donde alegan tendrá mayores garantías de seguridad. Conllevó a que se verifique que efectivamente se ha violentado derechos como la seguridad jurídica, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y sobre todo a que ninguna persona puede ser tratada con actos vejatorios como lo fue Jacobo Bucaram, al haber mantenido incomunicado. Pero no queda ahí. Según detalló el miembro del equipo de abogados de Bucaram Puley, la Corte Nacional ha pedido a los jueces que llevaron el caso que presenten un informe. De no justificar dentro de 5 días por qué actuaron de esta forma y de la misma forma por qué Ronald Guerrero decidió emitir una orden de traslado en contra de Jacobo Bucaram. Y les pongo en antecedentes que hay un voto salvado. Manda y llama severamente la atención a los jueces, tanto de la Corte Provincial, así como el de primera instancia, por sus actuaciones irregulares. Quieren esclarecer por qué se apartó a Jacobo Bucaram Puley de Guayaquil para enfrentar sus procesos judiciales desde otra ciudad. Él está procesado por 3 causas, 2 juicios por delincuencia organizada y 1 por supuesto tráfico de bienes patrimoniales. Informó Adriana Peralta. Datos de la Fiscalía General del Estado muestran que a la fecha 28 fiscales han sido amenazados de escala nacional. El motivo es debido al trabajo que desempeñan varios jueces. También han recibido amedrentamiento o amenazas que buscan frenar los procesos judiciales. Te contamos. Según la Fiscalía, las amenazas a funcionarios del sistema de justicia del país van desde la misma titular de la institución, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, hasta magistrados. Los amedrentamientos llegan a todo nivel. Los datos señalan que en lo que va de 2020, 28 fiscales han sido amenazados. La cifra es la más alta en los últimos 5 años. La estadística confirma que el incremento se dio a raíz del inicio de 120 investigaciones relacionadas en su grueso por la compra y venta de insumos médicos. Aquellos funcionarios que reciben amedrentamientos pueden ingresar al sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. Por ejemplo, entre 2019 y lo que va del año 2020, además de fiscales, 20 jueces han sido asistidos con el programa. Pero las amenazas y amedrentamientos no son algo nuevo. Mariana Yepes, quien fue fiscal general del Estado desde 1999 al 2005, así lo confirma. Asegura que los hechos a veces se consuman. Un compañero de la Corte que en esa época ostentaba la calidad de presidente, él fue asesinado en una forma muy cobarde. Él había tenido la ociosidad de estar atrás de un proceso de tráfico de drogas. Yepes desde el año 2000 brinda mayor seguridad a los funcionarios. Sin embargo, recuerda que el ostentar un cargo de juez o fiscal no es una opción de trabajo, sino una vocación. De vocación y conociendo todo lo que puede venir. ¿Quién tiene miedo? No puede ser fiscal ni puede ser juez. Una de sus conclusiones manifiesta que al pasar los años y dependiendo de los recursos, el sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal se ha fortalecido. Sin embargo, añade, se podría hacer más. Todo esto llega a un tema que es de suma importancia,
que la Fiscalía sea independiente, con presupuesto propio. Finalmente cree que una manera de fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado que conlleve de manera adherida una concientización de jueces y fiscales es creando una ley propia del organismo, informó Javier Rosero. Y el concurso para la selección de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia tendrá un reajuste de 33 días, postergando así el cronograma en casi 2 meses. La Veeduría Ciudadana solicita explicaciones al Consejo de la Judicatura que lleva adelante el proceso. Debido a una falla en el sistema del data center de la función judicial, el concurso para la selección de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia será reprogramado. Según el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, el reajuste durará 33 días y postergará el cronograma sin afectar el proceso. Esto no se aduce a una suspensión del proceso, está en camino, está trabajándose con los equipos internos. La solución del sistema informático está prevista para finales de octubre, con ello el calendario se aplazó en casi 2 meses. Es decir que los nuevos jueces se conocerán en marzo de 2021 y no en enero como estaba previsto. La Veeduría Ciudadana que vigila este concurso solicita explicaciones. Nos preocupa bastante el hecho de que precisamente cuando nosotros solicitamos una auditoría al sistema informático, realice este daño al sistema informático del Consejo de la Judicatura. La postura del Consejo de la Judicatura es que sí se notificó del problema a la Veeduría Ciudadana. Ellos tienen pleno conocimiento, bien pueden, si es que tienen los mecanismos pertinentes para realizar una auditoría al sistema. Según el documento de la Judicatura, con los problemas técnicos existe la imposibilidad de visualizar varios documentos del sistema, como las postulaciones cargadas en la plataforma. Lo sospechoso hubiera sido que no hubiéramos dado cuenta como Consejo de la Judicatura de este desperfecto del sistema informático, de todos los sistemas, y hubiéramos manejado esto de manera oscura. Actualmente el grupo de expertos designados cumplieron con la revisión de los méritos de acuerdo a los expedientes de los postulantes. Cuando se estabilice el sistema podrán subir los resultados. Lo que viene es establecer los puntajes dentro de esta fase. Informó Priscila Cadena. Al retornar, la ministra de Gobierno María Paula Romo mantuvo reuniones con la cúpula policial a fin de delinear acciones que ayuden a erradicar los actos de violencia que se han suscitado en las últimas horas. Esto y más en El Comercio TV, en la edición de la mañana. Es tiempo de separarnos. 7:02. Ya venimos. Para evitar el contagio del COVID-19, es importante lavarse constantemente las manos y de manera adecuada. Utiliza agua y jabón. Frota tus palmas y luego lava la parte superior. Haz lo mismo con cada uno de tus dedos. Enjuaga y seca muy bien tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Es tiempo de contarles que exmiembros del Tribunal Supremo Electoral aclaran cuando se aplica la inmunidad electoral a un candidato. Esto ante supuestas malas interpretaciones de la ley por postulantes sobre los que pesan procesos judiciales. Veamos. El Consejo Nacional Electoral ha rechazado hasta el momento las candidaturas de Abdalá Bucaram, Daniel Salcedo, Pablo Romero para los comicios del 2021. Los mismos presentan procesos judiciales al igual que Karina Arteaga y Virgilio Hernández, a quienes aún no se les ha dado respuesta. Sin embargo, por estos casos, exmiembros del Tribunal Supremo Electoral consideran que es necesario aclarar cuándo aplica la inmunidad para los candidatos, según el artículo 108 del Código de la Democracia. La inmunidad electoral solo ampara delitos cometidos entre la calificación de la candidatura y la proclamación de resultados. No delitos anteriores. No delitos de narcotráfico cometidos con anterioridad, no delitos de corrupción cometidos con anterioridad. Por ejemplo, tenemos aquí a un candidato que se fue calificado, que anda con un grillete. ¿Alguien podría pedirle que le quiten el grillete? No, tiene que continuar con el grillete porque esa fue la orden del juez. Es decir que los asuntos de la fiscalía y los asuntos judiciales nada tienen que ver con el proceso electoral. A decir de Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Nacional de Justicia debe emitir una resolución que aclare a los candidatos sobre el artículo 108 del Código de la Democracia. ¿Por qué? Porque van a argumentar ante la justicia ordinaria justamente este artículo. Y no puede ser
que este artículo sirva para la impunidad o sirva, o sea, el vehículo o el medio para disque obtener la libertad y después yo me fugo. Para Medardo Oleas, esta medida es innecesaria y a su criterio la ley es clara, pues determina que la inmunidad electoral establece que un candidato no podrá ser privado de la libertad ni procesado penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados, salvo en los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Informó Valeria Navarro. Tras la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de negar el recurso de casación al expresidente Yamil Maguad, el propio exmandatario rechazó la decisión judicial. No descarta acudir a organismos de justicia internacional. Veamos. Del Estado. El comunicado manifiesta el rechazo de forma categórica a la decisión de la Corte Nacional de Justicia. En la misma se ratifica la pena de 8 años por el delito de peculado. Maguad expresó que es lamentable que se haya negado la casación ante la evidente aplicación errónea de la ley e irrespeto al debido proceso en el trámite de juicio con el que se le ha perseguido por 20 años. Y me quedo, Javier, con el voto salvado, que es un voto jurídico que da la inocencia al expresidente. Es decir, 2 jueces dicen que es responsable y un juez con un gran argumento jurídico dice que es inocente. Maguad sostiene que no existe delito de peculado, mantiene la postura que se castiga la adopción de una medida económica que salvó al país de la hiperinflación y de la fuga de capitales. Manifiesta que la sentencia condenatoria cuya casación se ha negado se expidió por la congelación de depósitos decretada en marzo de 1999. Durante 21 años nadie ha probado que el presidente Maguad se benefició con $1. Nada hubo de pruebas, de elementos de convicción. Simplemente en todo el proceso lo que existe es el decreto ejecutivo expedido por el presidente Maguad. En derecho calificó como barbaridad que se lo haya sentenciado por peculado, no por haber dispuesto de fondos públicos, sino por haber firmado un decreto ejecutivo que reprogramó los plazos de devolución de los depósitos. Con todo lo argumentado, su defensa explica que el mandatario está tranquilo, sin embargo, desde lo jurídico se continuará con los procesos subsiguientes. Vamos a presentar en las próximas horas ante el mismo tribunal que tomó la decisión ayer una solicitud de aclaración y ampliación. Después de eso presentaremos, ahí en término, un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador. Mientras que para acudir a instancias internacionales se estima que todavía deben esperar algunos meses. Informó Javier Rosero. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mantuvo reuniones con la cúpula policial a fin de delinear acciones que ayuden a erradicar los actos de violencia que se han suscitado en las últimas horas. La ministra Romo dijo que si acudirá al legislativo en caso de presentarse el juicio político en su contra. Miremos. La doctora María Paula Romo expresó que no tiene ningún inconveniente que el juicio político que le planteará la Asamblea sea presencial o virtual. Yo voy a asistir y voy a dar mis versiones y voy a participar en ese proceso de fiscalización en cualquier mecanismo que la Asamblea lo decida. Recordando que lo suscitado en octubre del 2019 fue para defender la democracia. Que habían intereses inconfesables detrás de esto, un intento no solamente contra el poder político de turno, sino contra la institucionalidad democrática, contra la institucionalidad estatal. Sobre el caso del Hospital de Pedernales, dijo que no tiene nada que ver con dicho contrato. Y en el caso del Hospital de Pedernales, yo soy la denunciante del mal uso que le estaban dando al adelanto para la construcción de ese hospital. Durante su estadía en Guayaquil, la funcionaria participó de la mesa de seguridad, donde estuvieron presentes los jefes policiales de toda la zona 8, con el fin de analizar los últimos hechos violentos suscitados. Muchas están relacionadas con narcotráfico y tienen que ver también con la gran presión que hemos puesto al subir las incautaciones. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y con 9 votos a favor, el asambleísta José Serrano asumió la presidencia de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Su designación se da después de que se abocó conocimiento de la renuncia de Jimena Peña, quien era la titular de dicho órgano legislativo. Peña desistió del cargo debido a su postulación a la presidencia de la República. Escuchen, por favor. Según las cifras anunciadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en los últimos meses, en los 3 últimos, cerca de 480,000 personas pasaron del desempleo al empleo adecuado, y aunque la tasa de informalidad aún se mantiene en un 48%. Le contamos.
Como parte del cumplimiento del cronograma, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, dio a conocer las cifras de empleo, desempleo y subempleo hasta septiembre del 2020 en el Ecuador. La tasa de empleo alcanza para septiembre de este año 93.4%, es decir, el 93.4% de la población económicamente activa se encuentra en condición de empleo, a diferencia de lo que se registró en mayo-junio de este año, del carácter referencial de la telefónica, en donde se alcanzó 86.7%. Es decir, según el INEC, al menos 477,000 personas salieron del desempleo entre junio y septiembre del 2020. Para el ministro de Trabajo, Andrés Ich, estas cifras ubicaron la tasa de desempleo de este año en 6,6%, menor a los índices de junio del año pasado, que registraron un 13,3%. Hemos visto que desde la aprobación de la ley humanitaria creció muchísimo el número de contratos que se registraban en el ministerio, disminuyeron las desafiliaciones y además se lograron salvar, como decía, estos cerca de 72,000 trabajos. Así también las cifras del INEC indican que un 32,1% de la población económicamente activa se encuentra con un empleo adecuado y un 23,4% están en categoría de subempleo. El avance en estos 3 últimos meses se vería reflejado en la reactivación oportuna a sectores agrícolas, ganaderos y de la construcción. Tal vez explica por qué los indicadores económicos dicen que el sector de la construcción está decreciendo cuando los índices de empleo dicen que está creciendo, de hecho que es el sector que más ha crecido. Y es porque en el sector de la construcción uno contrata mano de obra mientras está construyendo un proyecto, pero la venta de ese proyecto se cristaliza tal vez 18 o 24 meses después. En cuanto al trabajo informal, según las encuestas publicadas, se registra un 48%, lo que equivaldría a que cada 5 de 10 personas están en la informalidad, informó Caterine Aguirre. Y es que en Pastaza hay niños que deben caminar varios kilómetros para poder recibir tareas en las escuelas, mientras que en Imbabura los estudiantes deben buscar conectividad hasta en las laderas. Desde el Ministerio de Educación se reconoce la problemática y por ello se avanza en el retorno progresivo a clases. En una pequeña zona de Pastaza, aquí en el campo, la posibilidad de estudiar se vuelve turbia. En medio de la selva y la maleza se encuentra la casa de Alicia. La pobreza es aguda. Les prestaron este espacio porque no tienen dónde ir. Ella vive con su esposo, una persona discapacitada, y 4 menores, todos estudiantes que deben afrontar la cruda realidad de la falta de recursos. A veces acá al lado de una vecina, con lo mismo sufrimos. Ellos también así mismo, que son compañeritos de mis guaguas, ellos están caminando y van. Y se van caminando a una escuela cercana porque no tienen teléfonos inteligentes y menos internet. Entonces deben ir a ver las tareas 2 veces por semana. Cuentan que están desesperados, que nadie, ni siquiera alguna autoridad ha llegado a preguntar por la educación de los menores. Están solos en un sistema donde la educación se vuelve un privilegio al que ellos deben acceder con mucha dificultad. Pero ¿qué pasa en los pocos momentos que ellos deben llegar a ver sus tareas? Que si no hay en el baño, no tienen todo la agua, todos los jabón para lavar a los niñitos. Pero de Pastaza nos vamos hasta Imbabura. Aquí la agricultura es la principal actividad económica de muchos. Los niños deben arar la tierra porque si la educación puede esperar, el hambre no puede hacerlo, aunque tratan de estudiar de todas las maneras posibles. O buscarles señales, donde haya señal, subir una ladera, buscar donde que venga internet para hacernos los deberes. Desde el Ministerio de Educación se informa que en el año lectivo 2019-2020 en el régimen Sierra Amazonía, al menos 1.475 estudiantes abandonaron sus estudios, mientras que 5.033 estudiantes del régimen Costa Galápagos el año lectivo 2020-2021 han sido matriculados, pero se desconoce si reciben o no clases. La viceministra del ramo reconoce esta problemática.
La mayor dificultad que tenemos es esa de acceso a conectividad, que existe un 64% de familias que no tienen acceso a un 100% de conectividad a través de Internet. Sin embargo, asegura que se están creando planes para quienes no pueden acceder a la educación. Nosotros lo que estamos impulsando, y lo deben haber escuchado, es el retorno progresivo a las aulas, es la continuidad. Tenemos un plan de continuidad educativa y uso progresivo de las instalaciones educativas. Pero mientras se enmarcan los planes de retorno, también ofrecen otras soluciones para aquellos que no pueden acceder a la educación virtual. Es el 90% de familias que tienen acceso a radio y en televisión es el 85% de familias que tienen acceso a televisión. Pero en ese porcentaje no están Alicia ni sus hijos, porque aquí radio, televisión y menos luz eléctrica tienen. Soluciones que desde las autoridades se oyen cercanas, pero que en la práctica aquí en la selva se tornan bastante difíciles, complicadas, porque no hay planes ni estrategias cuando de escasez de recursos económicos se trata. Informo, Marilyn Jaramillo. Vamos a contarles que en pocos días se iniciará el programa educativo que beneficiará a miles de niños de Monte Sinaí. Esto es en Guayaquil. La iniciativa por parte del municipio de esa ciudad y el Ministerio de Educación prevé escolarizar a los estudiantes que han tenido problemas en el actual periodo lectivo. Preste atención. Serán 300 profesores que llegarán a los hogares de 6.000 estudiantes de Monte Sinaí a partir de finales de octubre y durante 4 meses. La asistencia forma parte del programa Educando en el Camino, entre el municipio de Guayaquil y el Ministerio de Educación. Acá nos vamos a encargar desde el 2º año de básica hasta 7º año de básica. Y serán atendidos 2 veces por semana, uno en clases individuales y otro en clases de grupo, no más de 6 niños por grupo. Monte Sinaí lo dividimos en 12 sectores donde hay 18 instituciones educativas. Sobre la falta de cobertura de Internet, la alcaldesa Viteri manifestó lo siguiente. Acá ustedes ven que no hay infraestructura para poner los puntos de Internet gratuito y sin cable. Así es que nosotros vamos a traer tablets con chips, ojalá y llegar a la señal, pero mientras tanto no podemos esperar que los niños pierdan el año. Y esto es ratificado por madres de familia del sector. Aquí no tenemos acceso a Internet. Uno no puede hacer absolutamente nada porque le mandan las fichas y todo eso y las clases Zoom no se podían. Sin embargo, la ministra de Educación, Montserrat Creamer, maneja otro criterio sobre el tema. Aprendemos juntos en casa no depende solamente de conectividad. Muy lastimosamente, así se insiste en hacerlo entender. Si no tiene computadora, si no tiene dispositivo, que el niño abandone la escolaridad. Convoco a todas las familias que por favor apoyen a sus hijos a seguir. Está desplegado una cantidad de recursos en radio, en televisión, los textos que fueron repartidos. También recordó que al igual que la modalidad, la enseñanza también ha cambiado. El currículo nacional se adaptó a objetivos de aprendizaje esenciales. Además de eso, nos centramos en habilidades para la vida. Según la alcaldesa, el programa es respaldado y elogiado por la UNICEF. Informó Jorge Salazar. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello. Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de saludar a nuestro entrevistado el día de hoy. Se trata del coronel Lucio Gutiérrez, quien persigue la presidencia para los comicios del 2021. Muy buenos días, ingeniero. Qué gusto saludarle. Buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo inmenso a todos los ecuatorianos, en especial a los quiteños que nos están mirando y escuchando. Ingeniero, bueno, primero preguntarle cómo está de su salud y ha recuperado luego de haber contraído el COVID. Gracias a Dios puedo declararme un sobreviviente más del COVID-19. Ha sido realmente muy difícil, pero gracias a Dios, en primer lugar, insisto, a la atención de los médicos y también de mi familia, de mi esposa, Jimena Borges, que también es médico, y los compañeros que siempre estuvieron junto a mí,
estoy prácticamente recuperado y ya pues estamos realizando capacitación política en varias provincias del Ecuador, preparándonos para la campaña que inicia el 31 de diciembre de este año. Muy bien, me alegro mucho, ingeniero. Vamos a entrar ya en materia. Ingeniero, esta es la cuarta ocasión que usted persigue la presidencia, si no me equivoco. Antes no tuvo los resultados esperados. Incluso fue ya presidente de la República, no pudo terminar su mandato porque fue destituido. ¿Qué ha cambiado y le hace pensar que ahora va a llegar al sillón de Carondelet? Han cambiado muchas cosas y otras se mantienen igual. Por ejemplo, no ha cambiado la corrupción. Recordará el país que a Lucio Gutiérrez le tumbó la bancocracia ecuatoriana con la ayuda de los generales traidores. ¿Pero por qué? Porque el gobierno de Lucio Gutiérrez, lo quieran o no reconocer, es el mejor de toda la historia del Ecuador. Y les pido a todos los ecuatorianos que me digan en qué gobierno creció más la economía, en qué gobierno se redujo más la pobreza, en qué gobierno se generó más empleo. ¿Cuál es el gobierno que recuperó la plata que se robaron los banqueros? Y la respuesta es del gobierno de Lucio Gutiérrez. Y justamente por haber recuperado más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros, y a los que no querían pagar las deudas, les incautamos bienes, les incautamos haciendas, edificios, entre ellos al hermano del ingeniero Febres Cordero. Eso irritó a la bancocracia ecuatoriana, porque también encarcelamos a 5 banqueros. Esta bancocracia compró a los generales traidores del mando militar del año 2005, quienes 3 meses antes del golpe se reunieron con el ingeniero Febres Cordero, con el general Paco Moncayo, otro golpista, con el prófugo de la justicia, el prefecto de la época, el economista Ramiro González, y entre ellos planificaron el golpe de Estado. Los propios diputados socialcristianos, 3 meses antes del golpe, nos alertaron que los generales se reunieron con el ingeniero Febres Cordero, que cambiemos a la cúpula militar. Lamentablemente no cambié a la cúpula militar y ahí está el resultado. Pero no es que perdí yo, ecuatorianos, perdieron ustedes, porque la economía con Lucio crecía al 9%, hoy la economía no crece. Con Lucio Gutiérrez se generaban más de 250,000 empleos por año en el sector privado, hoy lo que se genera es desempleo. Con Lucio Gutiérrez no hay un solo ministro preso por ladrón. Después de Lucio Gutiérrez, ustedes lo que más ven son ministros presos, inclusive los propios presidentes de la República condenados a cárcel por corruptos. Pero, en todo caso, ecuatorianos... Vamos a hablar más adelante justamente de las propuestas que usted tiene, pero por ahora las encuestas no lo favorecen. En este momento son 2 candidatos de 2 movimientos quienes estarían liderando la intención de voto. ¿Usted confía en las encuestas? ¿Cree que puede revertir aquello? Así como ciertos medios de comunicación, son empresas que están ahí para lucrar. Entonces, si yo no pago una encuesta, es obvio que no me van a favorecer. En todo caso, utilizamos a las encuestas para trabajar con mucha mayor fuerza, para duplicar, para triplicar el trabajo, porque esa ha sido la historia de toda la vida. Cuando yo gané la presidencia, jamás estuve en las encuestas. Una semana antes de ganar la primera vuelta electoral, estaba en los últimos lugares. Luego, la oligarquía ecuatoriana, la bancocracia ecuatoriana, me quitaron los derechos políticos y no me dejaron ser candidato a la presidencia. Y las encuestas para las elecciones del año 2006 jamás le ubicaron a Gilmar Gutiérrez, quien fue candidato a última hora, entre los favoritos. Los medios de comunicación encabezados por Ecuavisa hicieron la famosa entrevista y debate entre los supuestos 4 o 5 finalistas, y no estaba Gilmar Gutiérrez. Y Gilmar Gutiérrez, si no había todas esas mañoserías que saben hacer a través del Consejo Nacional Electoral, posiblemente pasaba a la segunda vuelta y hubiera sido el presidente del Ecuador. Luego vinieron las elecciones del 2009. El pueblo ecuatoriano votó por segunda vuelta electoral. Debíamos pasar a la segunda Rafael Correa y Lucio Gutiérrez. Y en la segunda vuelta, en todas las simulaciones, le ganaba Lucio Gutiérrez a Rafael Correa. Es por eso que el Consejo Nacional Electoral utilizó un centro de cómputo clandestino que fue descubierto en la ciudad de Guayaquil. Por favor, no nos olvidemos, en las elecciones del 2009, en las instalaciones de Santa Isabel, y de esa manera Rafael Correa ganó en una sola vuelta electoral. Entonces, ecuatorianos, hoy
Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, porque esta lucha no es mía, ecuatorianos, esta lucha es de todos. Si quieres que las cosas cambien en el Ecuador, si quieres que el Ecuador no se convierta en otra Venezuela, aquí está un hombre probado, el mejor candidato, el único que ha sido presidente de la República. Coronel, vamos a ir con otro tema. Usted fue criticado por también firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ahora el presidente Lenín Moreno también es criticado. ¿Usted está de acuerdo con cumplir estas sugerencias que ha presentado el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional presenta cartas de intención como la que nos presentó a nosotros, pero depende del presidente, depende de la capacidad, de la creatividad, de la voluntad política del presidente para aceptar las sugerencias del Fondo Monetario o presentar alternativas como hice yo. El fondo me pedía a mí que congele la pensión de los jubilados, que estaba en $118. Yo incrementé la pensión de los jubilados a $305, más que dupliqué la pensión de los jubilados. Me pedía el fondo que congele la pensión de todo el sector público. Yo incrementé el sueldo a todo el sector público cuando en el año 2003 aprobamos la ley de homologación y unificación salarial, elevando los sueldos y salarios de a todo el sector público a la escala de 14 grados. Pero ¿qué hice en contraposición? Decreté la austeridad. En mi gobierno no se compró un solo nuevo vehículo, ni siquiera una bicicleta. Nos movilizábamos en los mismos vehículos viejos que heredamos del gobierno anterior de Gustavo Noboa. No se llenó una sola vacante. Hasta yo mismo, como presidente de la República, me bajé mi salario en un 20% como una señal de solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Y la economía se recuperó y llegamos a crecer al 9%. El crecimiento de la economía más alto de toda la historia del Ecuador. Es decir, ingeniero, que de llegar usted a la presidencia, recordemos que se van a tener que cumplir con estas normas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿usted las cumpliría o no las cumpliría? Porque hay que recordar que al no cumplir con estas medidas, se expone el país también a que no reciba créditos incluso de otros multilaterales, y sabemos que todos los gobiernos han tenido que acudir a este tipo de ayudas. Ecuatorianos, por eso tienen que pensar bien. Si quieren un presidente que cambie positivamente las cosas, como ya lo hice en mi primer gobierno, llegamos a tener el segundo crecimiento de la economía más alto del mundo. En el Ecuador, cuando yo era presidente, en el Ecuador se invertía más que en Perú, más que en Colombia, más que en Chile, más que en Argentina, que son economías más grandes. ¿Qué haremos ahora para no subir el IVA y más bien bajar el IVA del 12 al 10%? En un primer gran esfuerzo nacional, y una vez que la economía se recupere, bajar inclusive el IVA al 8%. Le vamos a convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico a nivel internacional. Con el centro financiero vendrán los bancos más grandes del mundo al Ecuador, y a base de la competencia con la banca privada ecuatoriana, bajarán las tasas de interés a niveles internacionales del 3%, tal vez del 4% anual. Entonces habrá dinero para invertir y generar empleo en la agricultura, en la pesca, en el turismo, en la construcción, en el transporte, en la agroindustria, en el sector artesanal. La gente con empleo va a consumir, y a través del IVA el gobierno tendrá recursos que nos permitirán justamente bajar el IVA, como ya lo mencioné, del 12 al 10% y luego del 10 al 8%. Usted, ingeniero, también plantea algo que es para justamente combatir la corrupción. Hace una propuesta de convocar a una mega consulta popular para crear una nueva constitución. En tema de combatir la corrupción, ¿qué es lo que propone? Lo que le decimos al pueblo ecuatoriano en una alianza, y a través de una mega consulta popular, aprobar primero una nueva constitución de la República que permita enderezar la situación del país. Aprobar asimismo en esa mega consulta un nuevo Código Orgánico Integral Penal que sancione con cadena perpetua para todos los políticos, ladrones y los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, y establecer un plazo máximo de 3 meses para que devuelvan el dinero robado. Y para evitar la burla que hoy sucede, que nadie devuelve $1 de la plata que se robaron, porque utilizan a su familia como testaferros. Entonces, si en 3 meses no devuelven la plata robada, todo su entorno familiar
irán presos hasta que devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada y saldrán en libertad. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Por eso los delincuentes inmediatamente salen libres a seguir delinquiendo, a seguir estafando al pueblo ecuatoriano. Y también cadena perpetua para los consejeros del Consejo Nacional Electoral que violan exprofesamente la ley para favorecer a determinados candidatos y que a través del fraude electoral, como en el 2009, como en el 2013, tuercen la voluntad del pueblo ecuatoriano, haciendo ganar a un candidato por el que el pueblo no votó. Y todos los condenados a cadena perpetua comerán con el sudor de su frente. Dentro de esa propuesta usted también plantea el libre porte de armas. ¿Cómo es eso, coronel? A ver, también vamos a aprobar la ley de justificación y confiscación de bienes para que todos aquellos políticos, por lo menos desde el año 2000 hasta el 2021, no justifiquen sus fortunas, serán incautadas en beneficio del pueblo ecuatoriano, porque ellos se robaron la plata, no hay medicinas en los hospitales, porque se robaron la plata, no hay nuevas universidades públicas para que el pueblo pueda estudiar, porque se robaron la plata, cerraron escuelitas rurales. Le hablaba precisamente de su propuesta del libre porte de armas, ingeniero. Para darle seguridad al pueblo ecuatoriano, primeramente volveremos, como en nuestro primer gobierno, a cerrar las fronteras, a pedir el pasado judicial para que no le sigan convirtiendo al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. Entonces, los extranjeros delincuentes que no tengan limpio su pasado judicial no podrán ingresar al Ecuador. Esto como parte de su propuesta justamente de exigir visa a los extranjeros. Así es, porque primero, por sobre todas las cosas, está la seguridad del pueblo ecuatoriano. Eso ya lo hice en mi primer gobierno, por eso teníamos niveles tolerables de delincuencia. Rafael Correa quitó el requisito del pasado judicial y le convirtió al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. Entonces, para la ley, para aportar armas, es luego de una investigación que hemos realizado. En mi primer gobierno, los que tenían autorización para usar armas jamás la mal utilizaron, jamás asaltaron un banco, jamás asaltaron un local comercial, jamás asaltaron a un taxista, jamás utilizaron mal su arma. Entonces ahora volveremos, si yo vuelvo a ser presidente, a la ley para aportar armas con defensa personal, para disuadir. Rápidamente, ingeniero, por cuestión de tiempo, propuestas en el ámbito de la salud. Vemos que tenemos un sistema de salud que no ha podido responder ante esta emergencia. También ha afectado la educación precisamente por esta emergencia. Muchos estudiantes han tenido que desertar de la escolaridad justamente. ¿Cuáles son sus propuestas en tema de salud y educación? Todo ecuatoriano se hace con dinero, lamentablemente. Las mejores propuestas no sirven de nada si no hay plata. Y justamente lo que les digo a los ecuatorianos hoy más que nunca, hay que elegir a un presidente que no robe ni deje robar a sus ministros. Cuando no se roba, la plata alcanza para todo, como en mi gobierno, para construir obras en todo el territorio nacional, para reducir la deuda, inclusive para ahorrar dinero. Cuando se roban la plata, como en el gobierno anterior y en el actual, la plata no alcanza para nada, ni siquiera para pagar sueldos. Entonces, ecuatorianos, con el Centro Financiero Internacional, vendrán los bancos internacionales, vendrán los recursos internacionales y a través de la competencia bajaremos las tasas de interés a niveles internacionales del 3%. Entonces el pueblo con empleo, a través de las inversiones en los sectores productivos y a través del consumo, el gobierno tendrá recursos para invertir y mejorar la salud, para invertir y mejorar la educación, para construir hospitales, para equipar hospitales, para que haya medicina en los hospitales, para que los médicos y enfermeras no se contagien y tengan el equipo adecuado. En la educación, para crear nuevas universidades públicas, para que la educación sea gratuita hasta el 4º nivel, para que los profesionales de clase media hacia abajo puedan hacer una maestría que hoy no lo pueden hacer porque cuesta demasiado, $6,000, $8,000, $10,000, que un profesional de clase
media hacia abajo no lo tiene. Habrá internet en el sector rural. Entregaremos a la gente pobre del Ecuador no menos de 1 millón de tablets con la tarjeta de internet para que puedan realizar el teletrabajo. De esta manera vamos a mejorar la educación y la salud en el Ingeniero, país. se nos acabó el tiempo, se nos quedan varios temas en cola, esperamos poder tener la oportunidad nuevamente de conversar con usted. Le deseamos un excelente día y gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, a su orden, mi Ecuador. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a un corte comercial y retornamos con mucha más información.